Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy entra en vigor el confinamiento de las aves de corral decretado por el Ministerio de Agricultura para evitar la propagación de la gripe aviar. Afectará a casi 1.200 municipios, 8 concejos en Asturias. Son las zonas de Castropol, Corbera, Gijón, Gozón, Riba de Sella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa, zonas de especial vigilancia. Nuevas medidas preventivas que se adoptan ante el incremento de casos y ante los movimientos de las aves migratorias, que son las que traen la enfermedad. En Asturias, de momento, solo consta un caso de gripe aviar en un ave silvestre localizado en Ribadesella en agosto y 5 en aves acuáticas. Rocío Huerta es la directora general de Ganadería. Si bien ya desde el pasado 22 de octubre en Asturias estaban prohibidas las ferias, concursos, exhibiciones, es ahora, con la activación de la orden ministerial por parte del Ministerio de Agricultura, que los municipios asturianos catalogados como zona de especial vigilancia tienen que reforzar las medidas de protección frente a esta enfermedad. Y la plataforma en defensa de la sanidad pública, acompañada de sindicatos y diversos colectivos y asociaciones, ha vuelto a salir a la calle para exigir un sistema de calidad y una solución a las listas de espera. También para aumentar el gasto sanitario hasta los 3.000 euros por persona y año. Carlos Ponte, portavoz de la plataforma, habla de problemas estructurales, de saturación y de precariedad laboral. Una llamada de atención para tratar de que se frene el deterioro que está habiendo en los últimos tiempos en forma de listas de espera, de debilitamiento de la atención primaria. Y el sector del transporte de viajeros en España necesita aumentar su plantilla en 4.000 conductores. En 2024 se obtuvieron 11.000 nuevos permisos, la mayor cifra de los últimos 10 años, aunque, sin embargo, sigue sin ser suficiente para cubrir las vacantes. La demanda también es mayor y las jubilaciones son muchas. La edad media de la plantilla ronda los 50 años, solo el 5% de los conductores tiene menos de 25 años en nuestro país. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy de este lunes 10 de noviembre de 2025. Lo hace con Ángeles García, Paula Rodríguez en labores de producción y locución, con Javier Palomo en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. La Corporación Asturiana del Transporte alerta de que faltan conductores de autobús. En España, el sector del transporte de viajeros necesita 4.000 conductores más. En 2024 se obtuvieron 11.000 nuevos permisos, la mayor cifra de los últimos 10 años, aunque no es suficiente. La demanda también es mayor y las jubilaciones son muchas. La edad media, de hecho, de la plantilla ronda los 50 años. Ana Belén Barreto es la presidenta de la Corporación Asturiana de Transporte. Es algo muy bueno que las políticas públicas fomenten el uso del autobús. Ahora mismo se están respondiendo, pero estamos viendo que cada vez la necesidad y la movilidad está aumentando y tenemos miedo a enfrentarnos a esa situación en la que no podamos porque no tenemos el personal cualificado necesario. Y Alberto Núñez Feijóo reúne a su comité de dirección en Melilla para hablar de su plan de inmigración. Allí insistirá en la necesidad de apostar por una inmigración ordenada y legal frente a lo que llama inexistente política migratoria del Gobierno. Este fin de semana en Andalucía arropaba a Juanma Moreno Bonilla en su reelección como presidente de los populares andaluces. El líder nacional del PP hacía un llamamiento al voto útil, con las encuestas avanzando que Bonilla podría obtener la mayoría absoluta. Por supuesto que crece el malestar, por supuesto que la gente necesita desahogo, pero un desahogo de 5 minutos no sirve para nada, les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar, y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar.
Y la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería pide al Estado aumentar el premio del Gordo de Navidad en un 25%. Sugieren que el décimo pase a costar 25 euros en vez de los 20 actuales y recuerdan que el precio lleva 23 años sin modificarse. De todos modos, no es una propuesta unánime y hay división de opiniones. Sonia Yabona, lotera de Avilés, defiende actualizar el precio, mientras que Michael Flores, que es lotero de Madrid, y Javier Puerta de Avilés prefieren que se quede como está. Hace mucho ya que el décimo vale 20 euros, estaría bien una subida, animaría porque el premio iba a ser mayor. Yo de cara al negocio lo veo negativo. Lo veo negativo porque creo que al final el que va a pagar las consecuencias va a ser el cliente y yo creo que la medida justa sería que actualizasen un poco las comisiones. El tráfico. Lo siguiente hasta ahora es conocer el estado de la circulación de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tranquilidad de la red de carreteras del Principado de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la Nacional 634 en Salas podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente entre los puntos kilométricos 450 y 464. Gracias, DGT. Lo siguiente es acercarnos hasta las principales ciudades de Asturias para conocer el estado hasta ahora. Empezamos por Oviedo, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Nada, salvo las inmediaciones de la Plaza Luis Oliver y bajada de Ernesto Winter Blanco debido a las obras de remodelación, el resto de la ciudad se circula con normalidad. Gracias, Oviedo. Vamos ahora para Gijón, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar tráfico más intenso en lo que es la avenida Los Campones y en la avenida Príncipe de Asturias. En el resto de vías tenemos tráfico fluido y se circula con normalidad. Gracias, Gijón. Terminamos en Avilés, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? En Avilés, circulación intensa en la calle Río San Martín. En el resto de vías, circulación sin incidencias. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de lunes que nos acerca Alba Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Arrancamos una semana con unas condiciones bastante estables, condiciones similares a las que teníamos en el día de ayer, aunque sí es cierto que esperamos la visita durante las próximas horas de un frente que viene debilitándose. Como consecuencia, esto aquí en Asturias se traduce en nubosidad media y alta que va a ir a más durante las próximas horas y que de hecho no descartamos nos pueda dejar algo de precipitaciones de carácter débil, sobre todo en puntos del tercio occidental. Pueden aparecer en el resto de Asturias, aunque van a ser muy escasas. La semana, sin duda, se presenta con un fuerte viento de componente sur que además nos deja avisos a partir de la jornada del martes, sobre todo en la cordillera centrooriental, dejándonos rachas de hasta 90 kilómetros por hora y según los modelos parece que vamos a superar esa velocidad a partir de la jornada del miércoles. Se vienen días muy variables, días de cambios en los cuales el viento de componente sur va a llamar la atención. Asturias al día. Bueno, y a partir de las 9 de la mañana, como siempre, Asturias al día, pero desde hoy y durante las próximas semanas con Nacio Varillas. ¿Qué tal? Buenos días, Nacio. ¿Qué tal, Elia? ¿Qué tal, Ángeles? Compañeros, pues sí, me toca sustituir a Roberto Pato a lo largo de unas cuantas semanas. Prometo no romper nada, o por lo menos intentarlo. Bueno, novato tampoco y es. No, llevamos ya unos cuantos años. El formato un poco diferente, pero bueno. Negocio. Sí. Pero sí, la verdad ¿Con que qué te estrenas entonces hoy? El programa ya lleva funcionando más de 2 años con Roberto Pato al frente y hoy, como bien dices, nos estrenamos con un programa de Valnalón que se llama Asturias for STEAM, que sirve para coordinar el desarrollo de cursos de especialización de formación profesional, lo que se conoce como los másteres de la FP. Hoy vamos a hablar con profesores, con exalumnos, ya algunos de ellos con contrato laboral, y con el director general de formación profesional, concretamente del curso de cultivos celulares del IES Isla de la Deva de Piedras Blancas, en el concello de Castrillón.
Eso va a ser en la primera parte. En la segunda vamos a hablar, no sé si te suena la biomimética, Elia. Pues no, la verdad es que a mí tampoco. Puedo tirar de diccionario y de mis conocimientos de griego, pero no. Yo hasta que preparé esta entrevista con la arquitecta Marlene López tampoco sabía lo que era la biomimética. Bueno, Marlene es la fundadora del laboratorio biomimético que está en Llaíñez, en Sobrescobio, y acaba de publicar edificios como árboles, ciudades como bosques. La biomimética, y ahí está la solución de la pregunta, es la disciplina que permite buscar una imitación de la naturaleza para encontrar soluciones a los problemas humanos, en este caso a los de la arquitectura. Y vamos a cerrar el programa de este 10 de noviembre, de este lunes, en RPA y también en TPA, ya sabes que se emite por la radio y por la televisión del Principado de Asturias, con los músicos asturianos Ricardo Fernández, más conocido como Rico, Constantino Blanco y Eduardo Riol. Son miembros de algunos de los 7 grupos que participan este sábado, el día 15, en el Prau de la Chalana, en Llaviana, en el festival Pipo Rock, en el que todos los beneficios serán para la asociación ELA Principado y que homenajea a Pipo, a un músico que fallecía hace unos cuantos meses. Gracias, Naciu. Quedamos pendientes del programa de hoy y las próximas semanas contigo. Gracias. Gracias. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, y lo comentábamos en la apertura de este informativo, de este Asturias Hoy, primera edición. Las calles del centro de Gijón acogieron ayer una manifestación convocada por varias organizaciones en defensa de una sanidad pública de calidad y para reclamar una solución a las listas de espera en Asturias. Algunas de sus reivindicaciones pasan por reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera sanitarias, promover recursos suficientes en materia de salud mental o también aumentar el total del gasto sanitario hasta 3.000 euros por persona al año. Una manifestación que se celebraba en Oviedo y donde no faltaron Tatiana Soto, la responsable de Salud Pública de UGT Asturias, y Ana Belén García Losada, que es responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras también en Asturias. Más financiación, importante, mejor gestión y nada, que se pongan las pilas los políticos. Que necesitamos una sanidad pública de calidad en el empleo y de calidad en la atención. Es fundamental tener los recursos suficientes para que las listas de espera se reduzcan. Junto a ellas, en esa manifestación de Gijón, Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, reclamó un sistema sanitario universal, gratuito y de gestión pública. También denuncia que el Principado padece problemas estructurales en la atención primaria y saturación en hospitales que se traducen, dice, en listas de espera y en la precariedad del personal sanitario. Una llamada de atención para tratar de que se frene el deterioro que está habiendo en los últimos tiempos en forma de listas de espera, de debilitamiento de la atención primaria. Y esa tarde a las 4 la consejera de Salud, Conchita Saavedra, recibirá a los representantes de la plataforma de asociaciones vecinales contra la degradación de la atención primaria. Está formada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo, la FAVO, y también por 40 asociaciones vecinales de este concejo. Le van a trasladar su preocupación por, señalan, la falta de personal sanitario y no sanitario en los centros de salud y los planteamientos de reforma que ha elaborado este movimiento encaminados, alegan, a aumentar la disponibilidad de profesionales a corto plazo y asegurarla en un futuro para reforzar así la atención primaria. Y más de 32.000 personas se presentaron a las oposiciones de sanidad celebradas este fin de semana. Ayer por la tarde se celebraron los últimos exámenes de esta macrooposición. Fueron los de ayudante de servicios, higienista dental y enfermería. Y esta última categoría, la de enfermería, reunió al mayor número de aspirantes de fuera de nuestra comunidad, un 53%. El porcentaje de asistencia fue similar al de otros exámenes, rondó el 80%, aunque entre los candidatos, como siempre, hubo disparidad de opiniones. No sé decir si me salió bien, si me salió mal, porque bueno, estoy todavía con los nervios. Ayudante de servicios, más o menos más asequible, pero celador... Una buena comunidad para venir desde fuera, ya que no hay tampoco restricciones de idiomas. Vine para ver un poco el funcionamiento de los exámenes oficiales y la experiencia, y bueno, no me pareció excesivamente complicado.
El examen más multitudinario de los celebrados en Gijón fue el de auxiliar administrativo. Hay 270 plazas, se presentaron 9.500 opositores, el 71% de los 13.300 inscritos en estos auxiliares administrativos. No hubo retrasos en el inicio de la prueba ni tampoco incidencias a destacar, algo que ponía en valor Ruth Fernández, la directora de profesionales del SESPA. A pesar del volumen de personas, han podido acceder incluso con media hora de antelación para que luego las entradas a las aulas sean más tranquilas y con tiempo suficiente para empezar las pruebas selectivas en hora. Y seguimos hablando de sanidad porque el Partido Popular rechaza la fusión entre las áreas sanitarias de Avilés y en Noroccidente. El presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, asegura que agravará aún más el colapso y las listas de espera en los hospitales de Jarrio y de Avilés. Reclama más profesionales y recuerda que el Gobierno ignora el plan aprobado por unanimidad para reforzar el hospital de Jarrio, presentado por el Partido Popular y aprobado en el Parlamento Regional, en la Junta. Hay más de 100 días de demora media para que un oftalmólogo te pueda ver por primera vez en el hospital de Jarrio. ¿Qué puede ocurrir si nos fusionan con el hospital de Avilés? Pues yo le doy los datos. Hay más de 11.300 pacientes en Avilés esperando por una consulta, por una primera consulta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que salvo que alguien nos explique qué es lo que pretenden con esta fusión de áreas sanitarias, no va a haber ninguna mejora en la prestación del servicio que se está dando a los vecinos del noroccidente de Asturias, porque nos quieren fusionar con un hospital que ya está de por sí colapsado. Y una veintena de personas sin manos o piernas ha recibido la ayuda del proyecto Superhéroes del Laboratorio de Tecnología y Diseño de la Universidad de Oviedo en sus 7 años de funcionamiento. Ahora están volcados en hacer prótesis para Mael, un niño de 3 años que encara las secuelas de una infección por meningococo. Pablo Aldecoa es el padre de Mael. Fue una cosa bastante repentina. La infección de meningococo es una cuestión de horas. Dada la situación y dada la gravedad, pues bueno, al final solo tuvo amputación de manitas y de pies. Digo solo, que de primera suena un poco así fuerte porque, insisto, cuando partes de lo que partíamos, pues tenerlo aquí con nosotros. Estamos aliviados en cierta manera. Han pasado solo 5 meses, desde entonces Mael ya tiene prótesis en las piernas, pero para las manos de momento conviene esperar, según los profesionales. En este laboratorio han encontrado la ayuda temporal que este niño necesita. Marina García y Claudia García son estudiantes de Ingeniería Mecánica. Tenemos que diseñar este para las piernas y luego el otro que habíamos dicho un poco más grande para las manos para que pueda nadar. Vale, este se lo diseñaríamos para andar en bicicleta. Sí. Esto se pone el manillar y esto es para sujetarlo con el brazo. Y luego lo que podemos hacer en el brazalete es engancharle este que es más pequeño para que pueda comer y lo tenga en varias posiciones. También podemos hacerle una pinza para que pueda vestirse él solo. Sí. Marina y Claudia, del último curso de Ingeniería Mecánica, forman parte del equipo que diseña estas soluciones a medida. Hasta ahora, como a Mael, aquí han ayudado en ese centro de laboratorio de la Universidad de Oviedo, han ayudado a una veintena de personas. María González es responsable del proyecto Superhéroes. Hemos trabajado para gente de Asturias, pero también para gente que se pone en contacto con nosotros de cualquier lugar de España o incluso a nivel internacional. Colaboramos con familias de Andalucía, también con familias y personas de Camboya y hace un mes con una familia de México. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y el Centro Universitario para la Investigación y Desarrollo del Agua recuerda la importancia de fomentar el ahorro de este recurso, subrayando la importancia del agua ante el contexto de escasez actual. La falta de lluvias durante los últimos meses ha provocado que los embalses presenten niveles inferiores a los habituales para esta época del año. Es una crónica de Paula Rodríguez. Las reservas de agua en el Cantábrico Occidental se encuentran por debajo de la media histórica para esta época del año. El subdirector del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua, CUIDA, de la Universidad de Oviedo, Rodolfo Espina, destaca que atravesamos una etapa bastante seca desde la primavera y esto provoca que los embalses asturianos presenten niveles bajos para esta época del año. Venimos arrastrando ya desde la primavera una etapa bastante seca. Nos está afectando bastante este ciclo seco. Los embalses creo que están al 50-52% aproximadamente en el Cantábrico Occidental, que es la zona de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que nos afecta, y estamos mirando todos al cielo con la esperanza de que vuelva a caer en condiciones, pero no parece que sea así, ¿no? Los últimos inviernos no han sido tampoco excesivamente húmedos, la previsión no parece que indique un cambio
relevante y bueno, no nos queda más que esperar. Desde Cuida, este experto recuerda que el agua es un recurso vital, limitado y preciado, que es esencial para la vida, el desarrollo económico, la agricultura, la salud y los ecosistemas. Por eso es importante concienciar a la población sobre la necesidad de su ahorro y su uso eficiente, sobre todo en momentos como el actual, donde las reservas presentan niveles más bajos de lo habitual para el momento que atravesamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el agua es un recurso finito. En estas situaciones en las que estamos escasos, tenemos que extremar todas las medidas que ayuden a optimizar el consumo de agua, ¿no? Tenemos que intentar reducir al mínimo el agua necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Es fundamental para la economía, es fundamental para los hogares, pero toda aquella agua que sea de alguna manera extra, lo que tenemos que hacer es minimizar, por supuesto, su consumo. Con lo cual, por supuesto, fuentes de ornamentación, por supuesto, baldeos, reservar y preservar el recurso para la actividad industrial y para la actividad del hogar. No queda más remedio. También pone el acento en la necesidad de invertir en la red de abastecimiento de agua. El mantenimiento de las tuberías desde que sale del embalse hasta que llega al grifo de nuestras casas es fundamental para no perder recursos. En torno a una cuarta parte del agua que se pone a disposición en la red se pierde. Es un número bastante elevado. Hay localidades que estarán por encima, localidades que estén por debajo, cada una tendrá que analizar, pero el objetivo fundamental que tenemos que tener todos en mente es que, sobre todo, hay que invertir en la renovación de redes. Tenemos que tener en cuenta que la instalación, la infraestructura en sí, tiene una vida útil y, como tal, cuando esa vida útil está llegando a su fin, no nos queda más remedio que renovar si queremos evitar problemas como averías y, por supuesto, como pérdidas continuas de agua. Bueno, y lo avanzábamos en la apertura de este informativo y entra en vigor el confinamiento de las aves de corral decretado por el Ministerio de Agricultura para evitar la propagación de la gripe aviar. Afectará a 1.200 municipios en todo el país, a 8 zonas aquí en Asturias, que son las de Castropol, Corbera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa. Serán estas las zonas de especial vigilancia. En España hay un total de 5 millones de aves de corral y 3 de esos millones tendrán que confinarse desde hoy para evitar la propagación del virus. En los últimos meses, más de 2 millones de aves de granja han sido sacrificados ante el incremento de los casos y de los movimientos de aves migratorias. Además del confinamiento, tampoco estará permitido dar agua a las aves de corral procedentes de depósitos a los que pueda acceder aves silvestres. La única excepción es que ese agua haya sido tratada para inactivar el virus. En Asturias, de momento, solo consta un caso de gripe aviar en aves silvestres, está localizado en Ribadesella, fue en el mes de agosto, y 5 en aves acuáticas. La directora general de Ganadería, Rocío Huerta. Si bien ya desde el pasado 22 de octubre en Asturias estaban prohibidas las ferias, concursos, exhibiciones, es ahora, con la activación de la orden ministerial por parte del Ministerio de Agricultura, que los municipios asturianos catalogados como zona de especial vigilancia tienen que reforzar las medidas de protección frente a esta enfermedad. Una medida de confinamiento obligatoria para explotaciones avícolas, comerciales y de autoconsumo. De no contar con recinto cerrado, se permite instalar telas, pajareras u otros dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres y su contacto con alimentos y agua. Sergio Fernández es criador de gallinas en la localidad de Campos, en Tapia de Casariego, uno de los concejos afectados. Eu non lles teño gallinero pechado, preparado para terlas allí dentro. Teño un cuartín onde durmen e despois abrolas cando quero por a mañá e suelen estar todo el día ceibes por aí. Pois terei que amañar algún sitio para terlas, porque claro, non las podo ter encerradas todo el día. Desde el Ministerio de Agricultura, su titular, Luis Planas, pide tranquilidad, pero reconoce que la situación podrá afectar al precio de los huevos. El tema de la gripe aviar es un tema muy serio y hay que seguirlo con el mayor rigor y, por supuesto, con el mayor cuidado. Hay que llevar un gran cuidado. Es un tema, por una parte, de salud pública y por otra parte, de producción. Bueno, y una vez que hemos introducido la problemática, la situación, una pequeña radiografía, queremos profundizar con Mario Margolles, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, ex jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica aquí en Asturias. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy buenos días. ¿Hasta qué punto puede ser posible que este virus pase a los humanos? Mario. El propio Ministerio y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo una evaluación de riesgo reciente, cada poco se realizan. En concreto dice que el riesgo es muy pequeño
muy pequeño, tanto en la parte animal como en la parte humana. Al ser humano la transmisión se realizaría a partir de las aves, pero el riesgo en este momento es bastante pequeño. No obstante, la trascendencia que puede tener ese pequeño riesgo hace de que sea necesario adoptar medidas, tanto en la parte humana como en la parte animal. La parte animal, acaban de decir, que dependiendo de la aparición de determinado tipo de muestras positivas, porque realmente son casos positivos mediante muestra, en la parte animal es necesario establecer una vigilancia específica en aquellos municipios que son considerados de especial vigilancia por la presencia de humedales. Humedales como las rías, como grandes charcas, embalses, donde las especies migratorias que ahora en el otoño están atravesando Asturias, normalmente por la costa, por eso la mayoría de los municipios son costeros, recalan, duermen y interaccionan entre ellas, y en ocasiones van a comer a los comederos de las gallinas más domésticas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las aves migratorias no son gallináceas como tales, pero sí son anseriformes, que tienen un altísimo riesgo de ser portadoras, no de morirse directamente por la gripe aviar, sino de portarlo, y dada su amistosidad con las especies avícolas domésticas, pues comparten agua, comparten comida, y por eso aterrizan en los gallineros o en las explotaciones abiertas, y de ahí esa interacción puede generar un riesgo para las aves que están en Asturias. Entonces, teniendo en cuenta, Mario, que el riesgo es bajo, que es importante incidir en esto para no generar alarma, para dejar claro cuál es la situación, a qué nos enfrentamos. ¿Estas medidas que entran hoy en vigor son suficientes? ¿Habría que incentivar la vacunación de los animales? ¿Por dónde debería caminar la prevención? Al margen de lo que hoy empieza. Evidentemente yo me dediqué siempre a la parte humana. Pero bueno, todos sabemos de que el ser humano depende mucho del entorno animal en el que vive, ¿no? Entonces la propia OMS dice que para prevenir en los humanos hay que prevenir en los animales. Aparte, no obstante, en la parte animal tiene una trascendencia económica muy importante. No las medidas que se implantan ahora, las que hubiese que implantar si apareciese una transmisión a los animales domésticos como tal. Cierre absoluto en 10 kilómetros a la redonda, en un radio de 10 kilómetros a la redonda, sacrificios, alteración totalmente de la cadena alimentaria. Por tanto, hay que prevenir mediante el establecimiento de una zona de especial vigilancia en los municipios más afectados. No se hace en todos los municipios. Puedes decir, bueno, pues en las industrias avícolas de otros. No, son en aquellos donde existe una mayor relación. En los últimos años en Asturias nosotros teníamos especial contacto con la Consejería de Agricultura para evitar la parte humana, que era lo que nos competía desde la Consejería de Sanidad, y las detecciones son muy esporádicas y habitualmente la mayoría de las especies de aves que se afectaban eran especies de que ni siquiera pasan por la tierra. Casi siempre los únicos que se detectaban eran alcatraces atlánticos, que son aves migratorias que van varias millas dentro de la mar, que solo se acercan a la costa cuando están malas o cuando hay un temporal muy alto, y lo único que se detectaba era esa situación erráticamente, como lo que acaba de mencionar de la detección del mes de agosto. En otros sitios donde tienen muchísimas más aves migratorias, como la zona de La Coruña, donde hay varias líneas de migración que confluyen por allí, y ahí hay muchas granjas avícolas de carácter doméstico, industrial me refiero, no los gallineros típicos de tal. Sí aparecían muchísimos más casos, pero en la situación actual es una situación que está protocolizada, que está controlada, y que realmente lo que se hace es para evitar que haya una transmisión a las aves de corral. Si hay transmisión a aves de corral aquí, habría que hacer una serie de medidas muchísimo más extraordinarias.
Y todo eso se hace independientemente de la pérdida comercial que pueda haber con toda la industria avícola, de huevos, carnes o incluso de la cría de esas aves, es por el riesgo que puede generar para el ser humano. No solo en aves, también en mamíferos. En el caso de bisones, que también hay en Galicia muchísimas, aquí en Asturias por suerte no, el bisón tiene una especial susceptibilidad al virus avícola, al virus gripal de las aves, y puede servir de cóctel para generarnos a los mamíferos, en general, sean animales o especie humana, un grave riesgo para la salud. Porque hay vacuna para las aves, pero no la hay para las personas. Dices, Mario, que como es algo tan residual, entiendo que no es oportuno a lo mejor trabajar en el desarrollo de una vacuna para las personas. No, para las personas existe una vacuna. Sí hay, para la vacuna. Lo que pasa que al ser el riesgo muy pequeño, no se aplica. De hecho, el año pasado estábamos planteándonos si comprar un stock específico de vacuna viral H5N1 para las personas, pero el riesgo se considera que es tan pequeño que bueno, es infundado vacunar, ¿no? Hay que tener en cuenta, por si el ciudadano no lo sabe, virus gripales hay muchos y normalmente los virus gripales son específicos de especie. Nosotros no podemos ser infectados por un virus H5N1 porque es el de las aves. A nosotros nos infectan el H1N1 y el H3N2, que son los que generaron las grandes pandemias de los últimos décadas y son los que únicamente nos están afectados. El resto, cuando afecta al ser humano, es errático. Es en un momento determinado alguien que está muy en contacto con ese virus, debido a la carga viral de contacto, pues coge un catarro viral, que en algunos casos es letal. En otros continentes es letal en un 50%, pero en Europa no ha fallecido nadie por un virus gripal errático de un trabajador de una granja. El problema no es que se muera esa persona, el problema es que en esa persona se genere una recombinación genética del virus gripal normal de los humanos con el aviar, y eso genere una transmisión entre humanos con un virus nuevo para el que nunca estuvimos en contacto. Eso sería el inicio de un riesgo pandémico. Entonces, ¿por qué nosotros en todas las campañas estacionales de la gripe, que suelen comenzar a principios de octubre, recomendamos, está escrito, y yo lo dije a la prensa, en todas las ruedas de prensa, los trabajadores de la industria avícola, que tienen granjas o que incluso tienen un gallinero en su casa, tienen que vacunarse de la gripe, independientemente de que tengan otros factores de riesgo. Porque al estar vacunado de la gripe, te protege contra la gripe humana, pero si estás protegido con la gripe humana, es imposible de que se genere esa recombinación con el virus aviar si en un momento determinado estuvieses en contacto. Aún a pesar de que el riesgo sea muy pequeño. También se puede extender esa recomendación al ganado porcino, es decir, la gente que esté ante una explotación, porque los cerdos son una especie de bisones a la hora de ser un cóctel con el virus aviar. No obstante, mirado desde el punto de vista estadístico, la mayor probabilidad de que se genere algún problema de una mutación de es en Asia, en China en concreto. El nivel de interacción entre cerdos, gallinas, patos y el ser humano duermen casi en la misma habitación. Es decir, ahí el riesgo es muy alto, porque va a tener que suceder en Asturias. Aquí se hace más pues, desde el punto de vista industrial, es decir, de sanidad animal, para que en un momento determinado no haya que establecer, si hubiese un foco aviar, esos mecanismos de restricción de todo tipo de movimiento animal, todo tipo. Para que afecte lo menos posible, Mario, a la cadena alimenticia, para que no la frene y para que repercuta lo menos posible en la economía y entiendo, en la productividad. Sí, la cadena alimentaria tiene varios componentes, uno el económico, otro laboral, que también es económico, y otro es el sanitario. Claro. Es decir, hasta ahora todos los productos avícolas y demás son seguros. Es decir, yo desde el punto de vista de la sanidad humana
no existiría capacidad de transmisión a través de los huevos ni de las carnes. El problema que tiene es que esas carnes pueden llevar virus aviar y contagiar a otras aves. Es decir, sería un problema de sanidad animal. Si hay movimiento de huevos, si hay movimiento de carnes, si hay movimiento de las yacijas, del estiércol de las aves, puede haber transmisión. Si hay movimiento del animal vivo, pues también, y eso es un daño económico muy sustancial. En Asturias no tanto, porque no tenemos hipergranjas. Estaba mirando ayer unos datos de cuántas granjas hay en Andalucía, pues hay cerca de 200 granjas industriales. En Asturias hay 11. Es decir, que el daño afecta más a unas comunidades autónomas que a otras. Pero es que el riesgo por el paso de las aves migratorias es también muy superior en unas que en otras. Galicia, Cantabria, País Vasco tiene muchísimo granjas de anátidas para hacer, bueno, el pollo, el pato típico, pero también para hacer el foie. Es decir, en esos casos el daño económico es muchísimo más grande que en Asturias, que solo se centra en unos concejos que están directamente relacionados con los lugares de reposo de las aves migratorias. De la gripe aviar llevamos años hablando, no es algo nuevo, se habla ahora por este brote. No sé si difiere en algo la actual situación de la vivida en épocas anteriores. ¿De alguna manera ha cambiado el comportamiento del virus o cómo...? Bueno, sí y no. Nosotros en el año 2003 creamos la red de médicos centinelas en Asturias porque estaba previsto de que pudiese venir una pandemia gripal por el virus H5N1. Dentro del mismo tipo de virus van cambiando los clados. Los clados son el tipo genético de cada uno de los virus. Sí se está viendo de que hay más casos aviares. Lo que pasa es que a veces nunca sabes si es porque estás más atento a ellos, porque estás estableciendo medidas de vigilancia, porque desde el COVID todo el mundo se cree de que puede haber una pandemia de verdad y por tanto puede tener repercusiones graves y demás. Se vigila bastante. También es verdad que cada vez hay granjas más grandes en el sistema de producción avícola. Y hay como también una tendencia a abrirlas, a camperizar, si eso las explotaciones avícolas. Antes estaban en un sitio cerrado, en unas situaciones jaulas muy pequeñas y ahora hay más humanización, si se puede decir, humanización en la cría de las granjas avícolas y eso genera un mayor riesgo. Antes citaba una serie de medidas como las telas pajareras. Bueno, siempre existieron las telas pajareras, pero ahora es más necesario porque antes no estaban al aire libre, no estaban. El pitu calella, pues estaba por la calella tranquilamente o estaba cerrado en una jaula muy cerrada, ¿no? Y la gente también es consciente, las autoridades sanitarias, veterinarias en este caso, de la trascendencia que puede tener y las medidas, si aparece algo, es vaciamiento de la industria. Ellos tienen la suerte que los epidemiólogos animales, que sus medidas pueden ser muy drásticas. Los epidemiólogos humanos tenemos que tratar con la gente que tiene libre albedrío, que sale, que entra, solo en ocasiones excepcionales se establecen confinamientos, ¿no? Pero la trascendencia puede ser muy grande, ¿eh? Ya se hizo con otro tipo de enfermedades. Yo me acuerdo del plan de erradicación de la salmonela, que fue todo un éxito en España, 2010 o algo así. Eliminó casi toda la salmonela enteritidis, que era la procedente de los canales de pollo, de pavo, etcétera. Y nos evitó una cantidad de enfermedades diarreicas, en este caso, no respiratorias, que nos hizo estar a nivel europeo de esa situación. Pero eso solo se logró matando a millones y millones de aves. Esto, si nos aparece gripe aviar, pues habría que matar en las zonas de restricción, que serían aproximadamente de 10 kilómetros de radio alrededor del foco, todo lo que hay. Cuidado. E incluso las silvestres.
que para los que somos sensibles a las especies silvestres, desde el punto de vista que nos gusta verlas, registrarlas, observarlas y demás, no dejaría de ser una debacle ecológica si hay que hacer algo así. Pero bueno, el fin justifica ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones de niveles elevados de riesgo para el ser humano, incluso para la propia industria, se realizan estos sistemas de vigilancia que bueno, tal como están descritos en la circular que emitió la Consejería de Agricultura, en ningún momento se centran ni en vaciamientos ni en matar, sino simplemente medidas básicas de evitar el que compartan heces, porque a fin de cuentas la transmisión del virus aviar se puede transmitir a través de mucosas, las que tienen en el pico, en los ojos, pero sobre todo es a través de las heces. Las aves tienen una cloaca donde confluye la parte urinaria y la parte fecal y se transmiten enormemente por el agua que beben. Si comparten los bebederos, evidentemente, ahí tenemos un grave riesgo. Tengan en cuenta que pueden estar hasta 100 días viviendo el virus de la gripe a una temperatura baja. Si la temperatura es alta, muere en 4 o 5 días. Pero ahora que viene el frío, te caga en el bebedero un ave. Bueno, sí, yo antes dije de que la mayoría eran migratorias. También hay otras migratorias más domésticas que no son alcatraz, las cigüeñas. Pero bueno, en Asturias el riesgo de las cigüeñas es muy escaso, ¿no? Bueno, pues Mario Margolles, gracias por venir hasta aquí, hasta la radio pública, para arrojar luz, para divulgar y para insistir, como acabas de hacer, en la importancia de la prevención. Gracias, Mario. Muchas Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Y cuando son las 8:40 de la mañana, hablamos ahora de escasez de profesionales, en este caso en el sector del transporte de viajeros por carretera. En España, según las patronales, harían falta unos 4.000 conductores más. En 2024 se obtuvieron 11.000 nuevos permisos, la mayor cifra de los últimos 10 años, aunque sin embargo sigue sin ser suficiente. La demanda también es mayor y las jubilaciones son muchas. La edad media de la plantilla ronda los 50 años, solo el 5% de los conductores tiene menos de 25. Se trata de un sector con dificultades para atraer a los jóvenes debido a que no hay facilidades para la conciliación y por el alto coste para obtener los permisos de conducir. Para facilitar el acceso al sector, la Corporación Asturiana del Transporte pide que se subvencione la obtención del permiso de conducir y el título de capacitación, que suman cerca de 5.000 euros. La presidenta de la corporación es Anabel Barredo. Es algo muy bueno que las políticas públicas fomenten el uso del autobús. Ahora mismo se están respondiendo, pero estamos viendo que cada vez la necesidad y la movilidad está aumentando y tenemos miedo a enfrentarnos a esa situación en la que no podamos porque no tenemos el personal cualificado necesario. Y esta semana Gijón acoge la Semana de Impulso TIC. En su edición número 15 está considerado el principal encuentro tecnológico del Principado de Asturias, que este año centra su programa en el análisis de la incidencia de la inteligencia artificial en el ámbito social, educativo y empresarial de la región. Serán 5 días dedicados a la inteligencia artificial y a su impacto aquí en Asturias, y para ello sus organizadores han desarrollado un programa en diferentes espacios de la ciudad en los que se hablará del uso de esa inteligencia artificial en la administración del Principado y su sector público, o de cuáles son los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los jóvenes. Para ello vendrán expertos en innovación pedagógica y tecnología educativa. Uno de los organizadores es el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, y su decano es Alberto Núñez. Es importante, creo yo, el mensaje hacia las chicas y los chicos de que la inteligencia artificial, evidentemente, como todo en la historia, pues va a hacer que algunas posiciones de trabajo cambien, pero no va a acabar con el trabajo. Lo que va a hacer es cambiar los perfiles profesionales, crear nuevos puestos de trabajo, pero evidentemente hay retos y desafíos, esto hay que adaptarlo y eso es básicamente lo que vamos a tratar de abordar.
además de un programa que combina ponencias, mesas redondas y talleres orientados a analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la administración pública, la educación, la empresa o el empleo en Asturias. Habrá espacio para la entrega de los premios Impulso TIC 2025. Va a ser el viernes y entre los premiados, mención especial del Impulso TIC 2025 para Aquilino Juan Fuente, que fue el primer decano del colegio. Las razones del galardón las explica el vicedecano, que es Vicente Rodríguez. Doctor ingeniero en informática por la Universidad de Oviedo, Aquilino Juan Fuente ha dedicado más de 4 décadas a la docencia, la investigación y la gestión universitaria, contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento académico y profesional del sector TIC en la región. Un encuentro que cuenta con el patrocinio de Gijón Impulsa dentro de las actividades del 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico. Desde el consistorio, la vicealcaldesa Ángela Pumariega subraya la apuesta que hacen en este campo. En los presupuestos para el próximo año 2026 hemos incorporado una partida de 30.000 euros dentro de las propuestas que tenemos pactadas dentro de la concertación social Gijón Futuro 2024-2027 para realizar estudios sobre la posibilidad de implementar la inteligencia artificial dentro de algunos de los servicios del Ayuntamiento de Gijón. Y hoy arranca también en Gijón la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo, que en esta edición cumple 25 años y se consolida como el mayor evento de divulgación científica en Asturias. ¿Por qué bostezamos cuando vemos a alguien bostezar? Pues no está todo claro y hay varias teorías para explicarlo. Este es uno de los mensajes científicos que se van a escuchar a través de la megafonía de los centros escolares de la región. Se supone que esto serviría para reforzar nuestra relación con otras personas. Es la propuesta Voces de la Ciencia Escolar, que invita a los centros educativos a emitir breves mensajes científicos a través de la megafonía durante toda esta Semana de la Ciencia. El evento lleva por lema 25 años compartiendo ciencia y aún nos queda mucho por contar. De hecho, va a contar con la participación de más de 15.000 estudiantes de primaria, secundaria, bachiller y FP. El programa también incluye un amplio abanico de cerca de 150 actividades de todas las ramas de conocimiento que se desarrollarán en instalaciones de la propia institución académica y en centros educativos desde este lunes y hasta el próximo domingo, día 23. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y ya en clave nacional nos vamos hasta Valencia, porque una semana después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente autonómico, las negociaciones entre Partido Popular y Vox continúan para designar a su sustituto o sustituta. El plazo máximo para registrar el nombre de esa persona en les Corts concluye el 19 de noviembre. Las conversaciones se están produciendo de manera discreta entre ambos partidos para encontrar a ese sustituto de Carlos Mazón. Para que Vox acepte al candidato popular, los de Santiago Abascal marcan como prioridades frenar la llegada de menores migrantes, rechazar el Pacto Verde Europeo y reducir las subvenciones a ONGs. Si no se llega a un acuerdo, la Comunidad Valenciana estaría abocada a unas elecciones. Y mientras la calle sigue hablando, una concentración ha vuelto a inundar las calles de Valencia pidiendo que Mazón se siente en el banquillo y asuma su responsabilidad penal por la muerte de 229 personas en La Dana. Los familiares de las víctimas quieren que Mazón deje de ser aforado para que pueda sentarse en el banquillo en calidad de imputado. El presidente de la Generalitat en funciones comparecerá mañana en la comisión de investigación sobre La Dana en las Cortes Valencianas, 8 días después de que anunciase su dimisión al frente del Gobierno y tras haberlo solicitado a este órgano parlamentario. Y seguimos en clave nacional porque el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reúne hoy en Melilla su dirección general, donde defenderá la necesidad de lo que él llama una inmigración ordenada y legal.
El Partido Popular destaca lo simbólico de que el partido, que normalmente celebra estas reuniones semanales en la sede central de Madrid, se desplace a Melilla para estar con los ciudadanos que, siendo españoles, no residen en Europa, pero sí en España. En clave política, este fin de semana en Andalucía, Alberto Núñez Feijóo arropó a Juanma Moreno Bonilla, que salió reelegido como presidente del Partido Popular de Andalucía con el apoyo casi unánime de los participantes. Allí, Feijóo hizo un llamamiento al voto útil, ya que las encuestas por primera vez reflejan que Moreno Bonilla perdería la mayoría absoluta en Andalucía. Pidió a los ciudadanos que en las próximas elecciones andaluzas depositen su confianza en el Partido Popular para posibilitar, decía Feijóo, un cambio en el Ejecutivo de la nación. Por supuesto que crece el malestar, por supuesto que la gente necesita desahogo, pero un desahogo de 5 minutos no sirve para nada, les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar. Y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar. Paralelamente, miles de personas volvían a salir este domingo a la calle en todas las provincias de Andalucía. Estaban convocados por las Mareas Blancas y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Lo hacían en defensa de la sanidad pública y en protesta por su deterioro, que atribuyen a la gestión del gobierno andaluz. Y el secretario general de Vox ha asegurado que es poco probable que haya una moción de censura contra Pedro Sánchez. Ignacio Garriga ha pedido que no se generen falsas expectativas, a pesar de que el Ejecutivo Central haya perdido, dice, el apoyo de Junts, lo que hace que se quede gobernando en minoría. El Partido Popular no quiere presentar una moción de censura, Junts no quiere presentar una moción de censura. Luego me parece mentir a los españoles, me parece tomarles el pelo a los españoles. Y lo que hay que hacer es hacer una oposición 365 días al año, 24 horas al día. Y ese es nuestro objetivo, desgastar al gobierno de la nación en los tribunales. Y el presidente del PP en Asturias denuncia el abandono de los asturianos en el exterior por parte del gobierno del Principado. Álvaro Queipo aboga por impulsar medidas que contribuyan a fortalecer los lazos, pero evitando pronunciarse sobre la creación de una circunscripción electoral en el exterior, tal y como propone el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente los asturianos que viven en el exterior son asturianos como nosotros y por tanto hay que fortalecer esos lazos y lo haremos cuando lleguemos al gobierno. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir hablando con ellos, estando en contacto y recogiendo todas las peticiones que nos van haciendo. Y el presidente del gobierno ha participado en la 4ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, que se celebra en Santa Marta, en Colombia. Pedro Sánchez estará fuera de España esta semana, ya que participará también durante estos días en la Cumbre del Clima, que arranca este lunes en Belém. En su intervención a puerta cerrada en el plenario de la cumbre, Sánchez pidió reforzar la unidad CELAC-Unión Europea en defensa del libre comercio y del derecho internacional, en alusión, aunque sin citarlos explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Pedro Sánchez ha defendido los lazos que unen a España con el continente americano y ha pedido estabilidad, prosperidad y apertura dentro de un nuevo mundo incierto. Ese faro de diálogo, de estabilidad, de prosperidad y de apertura en este tiempo tan incierto y lleno de riesgos. Nuestros continentes han sido históricamente defensores del multilateralismo, de la paz, del respeto al derecho internacional. Y lo hacemos por dos cosas bien importantes. La primera por convicción y la segunda por interés. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en los titulares de este Asturias Hoy, cuando son las 9 menos 10 de la mañana. Los administradores de loterías agrupados en la Agrupación Nacional de Asociaciones de Provinciales de Administradores han solicitado al Estado un aumento del premio del Gordo de Navidad, que aumente un 25%, piden, subiendo en consecuencia el precio del décimo de 20 a 25 euros. Y todo ello porque el precio del décimo lleva ya 23 años sin modificarse. Es una propuesta que tiene división de opiniones. Sonia Ayabona, de la Administración número 1 de Avilés, cree que se debe actualizar el precio. Michael Flores, propietario de loterías en Trabalenguas, en Madrid, y Javier Puerta, de la Administración número 6 de Maspalomas, en Avilés, en cambio, no ven que sea esa la solución. Hace mucho ya que el décimo vale 20 euros, estaría bien una subida, animaría porque el premio iba a ser mayor. Yo de cara al negocio lo veo negativo. Lo veo negativo porque creo que al final el que va a pagar las consecuencias va a ser el cliente y yo creo que la medida justa sería que actualizasen un poco las comisiones.
Y Lola Fernández, la abuela campesina del año, recibió este domingo la distinción otorgada por la Asociación de Mujeres Campesinas. Nació en Evia, en Siero, hace 94 años. Se incorporó a la actividad agraria con 13, repartiendo leche en un burro. No tuvo estabilidad laboral hasta los 51 años, cuando comenzó a trabajar en un invernadero. Desde que se jubiló y se quedó viuda, empezó a viajar. Una de sus pasiones fue esa, la de moverse por el mundo. Confiesa que no esperaba ser abuela campesina del año, aunque es algo que agradece mucho. La asociación le reconoce su contribución al campo y la conservación de las tradiciones. Y Amparo Climent acaba de presentar su documental sobre Dolores Ibarruri, la pasionaria en su faceta más personal. En Gijón este fin de semana se ha rendido homenaje a la dirigente comunista y diputada por Asturias, con la presencia de su nieta Lola Ruiz Ibarruri. Con ella ha estado nuestra compañera Laura Prieto. Como abuela era una buena abuela vasca, exigente sobre todo con los estudios. Ella consideraba que los estudios, la cultura, el trabajo era algo imprescindible para salir adelante. Leía mis cuadernos y luego teníamos la bronca, como decía ella, épica, si encontraba más errores de los que consideraba posibles. La determinación de luchar por la justicia social le sale del corazón. Ella vivía muy cerca de una boca de una mina abierta. Y el drama de la minería, con el riesgo de la propia vida y la precariedad, prendió la chispa de la lucha por los derechos de la clase obrera y de las mujeres. Fue la primera mujer que lideró un partido político en España, diputada por Asturias en 1936 y a la vuelta de su exilio en Rusia en 1977. Ella ha sido la portavoz de una enorme cantidad de personas que no tenían ninguna representación, ninguna presencia. ¿Quién se acordaba en el Parlamento español de la cuenca minera? El derecho a la democracia, el derecho al estudio, el derecho al seguro médico, a la atención médica, el derecho a la cultura, al derecho de estar representado. Y ella en nuestra memoria queda como una de las grandes voces que se han alzado por la justicia social en el siglo XX. El documental cuenta su historia, que es también la del siglo XX. Lo hace con detalle familiar y político, una obra que su nieta cree necesaria para no olvidar que la democracia hay que seguir defendiéndola. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de lunes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. El Real Oviedo se sitúa como colista de Primera División. La derrota cosechada en San Mamés por 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, unido al triunfo del Girona, hacen que los de Luis Carrión bajen a la última posición. El técnico oviedista, sin embargo, espera que el equipo vaya dando pasos. En la primera parte yo creo que hemos hecho cosas bien. Hemos arriesgado, hemos podido salir con balón, ya te digo. Ha habido la acción del gol, no muchas muy claras, pero ellos tampoco, ¿no? Pero la segunda me ha faltado algo más. Y sí, quizás es alma, quizás es fútbol, quizás es entender mejor todo, y trabajaremos todos intrínsecamente y luego con el grupo para poder mejorar esas situaciones. El Sporting comienza esta mañana a preparar el partido del domingo en el Molinón frente al Eibar, una cita para la que Borja Jiménez podría recuperar a Gaspar tras superar una lesión muscular. En la Primera Federación masculina, importante victoria del Avilés a domicilio. Los de Dani Vidal vencieron al cacereño por 0-4, resultado que les afianza en puestos de playoff. Peor le fueron las cosas al Real Oviedo femenino, que perdió en casa ante el Deportivo Alavés por 0-1 con un gol en propia puerta. Las de Andrea Suárez siguen en puestos de descenso. Su gol es cierto que es un poco con una parte de fortuna, ¿no? No somos muy contundentes en ese 1 para 1 fuera, y cuando ella va a dar el pase le rebota Eva y entra. Bueno, ahora viéndolo sí parece que pueda entrar, pero bueno. En Segunda Federación, el Vetusta se convierte en nuevo líder de la competición tras imponerse por 0-2 con un doblete de Joaquín Delgado al Unión Popular de Langreo. El Lealtad cayó en el debut de Jorge Fernández en el banquillo por 1-0 en el campo del Coruxo, y el Marino empató a 1 en Miramar frente a la Sarriana. Primer podio de la temporada de ciclocross para Benja Noval. El ciclista de Pola de la Viana fue el primero en el ciclocross internacional de Ormaiztegui, en Guipúzcoa, superando al cántabro Raúl López, con el que mantuvo una dura pugna. Bueno, una carrera en la que veníamos a coger un poco de ritmo, intentar coger puntos sucios de cara al resto de carreras, así que bueno, yo creo que buenas sensaciones. No fue una carrera muy larga, pero bueno, nos vamos con buen sabor de boca y a pensar en la siguiente.
Se agudiza la crisis del PASEC Belenos en la división de honor élite de rugby. El conjunto avilesino cayó nuevamente lejos de Asturias, en esta ocasión por 43-15 en las instalaciones del Ingenieros Industriales Las Rozas. Cuarta derrota consecutiva que le hace ser penúltimo, y el piloto cangués Alejandro Cachón consiguió su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallys dentro de la categoría World Rally Car 2. El asturiano tuvo una ventaja de 54 segundos sobre el búlgaro Nicolas Griasen. Tercero en la cita nipona fue el catalán Joan Solans. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, y lo siguiente, cuando nos acercamos ya hasta hacia las 9 de la mañana, es conocer la actualidad económica bursátil de la mano de José Antonio Antuña, de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo va este lunes? ¿Cómo se anuncia? La verdad es que empieza de forma bastante positiva. Los futuros del IBEX subiendo más de un 1%, los del Eurostock en torno a 1,5% de subida, y los futuros americanos, aunque todavía queda bastante para que abra el mercado allí, pero están subiendo también sobre el 1%. Y todo ello por el acuerdo para el fin del gobierno de Estados Unidos, que es verdad que todavía falta que pasen por otras votaciones, principalmente por la Cámara de Representantes, pero ese acuerdo da cierta vía libre para pensar que vamos a empezar a recuperar sobre todo algunos datos macroeconómicos importantes, como el del informe oficial de empleo del viernes que no conocimos, y eso está animando a los mercados. Y de cada semana va a ser una semana bastante importante con referencias macroeconómicas, todavía presentación de resultados, y eso pues en función de cómo vayamos conociendo esas citas, pues esperemos que pueda continuar esta buena racha. El IBEX con esta subida del 1% recuperaría los 16.000 puntos, a ver si los podemos mantener a lo largo de la semana. Gracias, José Antonio, como siempre. Volvemos a hablar mañana. Gracias, buenos días. Y nos vamos con Ochobre, que siguen presentando su último disco, La rabia en los dientes. En este caso escuchamos uno de sus temas de los últimos años, Entre los brazos. Con ellos nos vamos y despedimos esta primera edición de Asturias Hoy. Gracias, buenos días. Una bomba quita y la vida son madre. Nunca más sonreír ante los brazos. Nunca más brillará.